Doc, buenas tardes. No sé si se me puede escuchar. Es que tenía un problema con mi compu, no sé qué le pasa. No, sí se te escucha bien. Ya, Doc, muchas gracias. Ya. Bueno, buenas tardes, Doc. Buenas tardes, chicos. A continuación, nosotros vamos a explicar el capítulo 10 de Guyton, que se llama Excitación rítmica del corazón. Los integrantes de mi grupo son Achina Marlon, Almeida Joel, Pardo Michelle, Poruncaja Daniela, Ramírez Brian y Rodríguez Marco. Ya. Listo, pásale, por favor. Ya. Entonces, primero vamos a empezar con una pequeña introducción. El corazón tiene un sistema para la autoexcitación rítmica y la contracción repetitiva. Por lo tanto, el corazón lo que va a generar son dos cosas. La primera es que va a generar impulsos eléctricos rítmicos para iniciar la contracción rítmica. Y la segunda es que los estímulos los va a conducir rápidamente por todo el corazón. Entonces, es importante saber que las aurículas se contraen un sexto de segundo antes que los ventrículos. Entonces, esto lo que va a permitir es que los ventrículos se llenen antes de bombear la sangre a los pulmones y también a la circulación periférica. También es importante porque hace que los ventrículos se vayan a contraer casi simultáneamente. Pero también se puede lesionar, especialmente en la isquemia de los tejidos cardíacos, en las que se va a producir una disminución del flujo sanguíneo coronario. Y esto lo que va a provocar es una secuencia normal de la contracción de las cavidades. Ya, pásale, por favor. Ya, entonces el sistema de excitación especializado y de conducción del corazón, nódulo sinusal, o también se llama sino auricular. Como se puede observar en la imagen de la izquierda, podemos observar que el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular es aquí donde se va a generar el impulso rítmico normal. Luego continúan las vías internodulares y su función es conducir los impulsos que van desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular, en donde se retrasa antes de pasar la conducción a los ventrículos. Y luego vamos a encontrar el haz auriculoventricular, que antes se conocía con el nombre de haz de His, el cual va a conducir los impulsos desde las aurículas al ventrículo, y en la porción distal se va a dividir en una rama derecha e izquierda de las de fibras de Purkinje, que son los encargados de conducir los impulsos por todo el tejido de los ventrículos. Es importante mencionar que el flujo de corriente eléctrica no pasa directamente del músculo auricular al músculo ventricular, ya que el flujo va a pasar a través del sistema cardionectar, que ya les expliqué. Y esto se debe a que en el corazón vamos a encontrar un tabique fibroso, que es el que va a dividir tanto las aurículas como los ventrículos. Ya. El nódulo sinusal presenta las características de ser una banda elipsoide, aplanada y pequeña, y va a tener un ancho de 3 milímetros, una longitud de 15 milímetros y un grosor de 1 milímetro. Su localización está en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Es importante también que mencionemos que las fibras del nódulo no tienen filamentos musculares contráctiles, pero algo muy interesante es que las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares, y es por eso que los potenciales de acción que inician en el nódulo sinusal se van a propagar inmediatamente a la pared del músculo auricular. Ya, pásale, por favor. Ya. En cuanto a la ritmicidad eléctrica automática de las fibras sinusales, una característica especial de las fibras del sistema especializado de contracción es que tiene la capacidad de autoexcitarse, es decir, que no va a necesitar de ningún estímulo. Entonces, en el gráfico podemos comparar el potencial de acción de una fibra muscular ventricular con el nódulo sinusal. Entonces, como podemos observar, el potencial del reposo del nódulo sinusal es de menos 55 a menos 60 milivoltios, comparado a la de la fibra muscular, que en cambio es de menos 85 a menos 90 milivoltios, como ya sabemos. Entonces, al comparar, lo que podemos denotar es que existe una gran diferencia entre ambos potenciales. Por lo tanto, la menor negatividad se debe a que las fibras sinusales son más permeables a los iones sodio y calcio, y como sabemos, lo que van a hacer es neutralizar la negatividad que existe en la célula.
También es importante que recordemos que para poder, ay, sí me escucha todavía, Doc, disculpe. Sí, ya, ya. Entonces, es importante Se también escucha que, bien. ya, Doc, gracias. Es importante que recordemos que también para poder realizar la comparación, que el músculo cardíaco tiene 3 tipos de canales iónicos. Estos van a ser los canales rápidos de sodio, los canales lentos de sodio y calcio y también los canales de potasio. Entonces, la apertura de los canales rápidos de sodio genera la espiga ascendente del potencial de acción. La meseta se produce por la apertura lenta de los canales lentos de sodio-calcio y la apertura de los canales de potasio es lo que va a devolver el potencial de reposo. Entonces, como ya les mencioné, el potencial de reposo de la fibra nodular es menos negativo, es de menos 55 milivoltios. Por lo tanto, los canales rápidos de sodio ya han sido bloqueados. Entonces, esto lo que significa es que entre menos negativo se cierran los canales rápidos de sodio y por lo tanto solo se pueden abrir los canales lentos de sodio-calcio. Entonces, esto es lo que va a generar el potencial de acción. A lo que se puede llegar es que el potencial de acción del nódulo auricular se va a producir más lentamente que el potencial de acción del músculo ventricular. Incluso el potencial para que sea nuevamente negativo también se va a tardar más. Ya, y en la siguiente gráfica también les Creo que vamos a explicar. esa parte es importante porque ya la vimos en el capítulo que expusieron sobre potencial de acción y volvemos a mirarlo, ¿no? La amplitud del potencial es más bajo, pero hay algo que es evidente en el potencial, en la línea roja, que no baja hasta hiperpolarizarse a menos 90, ¿no? Simplemente se queda en un estadio de menos 60, en donde la conductancia del potasio va a facilitar que haya una autoexcitación que se llama y sea un ritmo autónomo, ¿no? Que no sea una forma de contraerse voluntaria. Si ustedes ven, en cambio, en verde, ustedes ven la profundidad y la amplitud que tiene ese potencial de acción. La elevación por entrada de sodio se masifica y tienen una perpendicular importante, cosa que no se ve en el potencial de acción del sistema cardionector, ¿no? Es bastante importante esto que se ha dicho, porque va a depender de muchas cosas absolutamente. Quiero que retrocedas a la diapositiva anterior. Bien. En donde está el gráfico del sistema cardionector. No se retrocede. ¿Le puede repetir? Esa es. Entonces, como ustedes ven, el nódulo sinusal empieza ahí. Estos haces o vías internodales o internodulares comunican el nódulo sinusal. A ver, me dan el control, por favor, porque para poder señalar. ¿Ya me dice el control? Ya. Entonces, este es el nódulo sinusal que comunica con el aurículo ventricular mediante los vías o haces internodales, que son el anterior, el medio y el posterior, estos tres. Ahora, hay un haz que aquí no está dibujado que va a la aurícula izquierda, porque como ustedes ven, todo esto se localiza en la aurícula derecha. Y este haz se llama el haz de Beckman, y es el que hace que la aurícula izquierda se contraiga igual que la aurícula derecha. En esta parte, que más que ser un nódulo, es una unión de fibras, que es el nódulo aurículo-ventricular, que, como les dije, lanza frecuencias inferiores al sinusal que van entre 40 y 60. ¿Por qué les hice repetir esto? Porque aquí es donde se enlentece la conducción y permite que la contracción auricular sea primero y la ventricular milisegundos después. Y esto genera eficiencia cardíaca. Ahora bien, ¿qué va a pasar si es que hay algo aquí que me enlentece o me obstruye el paso de el estímulo sinusal? ¿Cómo se llamará? Cualquier circunstancia que me enlentezca o me impida el paso de los estímulos del nódulo sinusal hacia el haz de His y las fibras de Purkinje. Cuéntame, Daniela. Doc, sería una isquemia.
O sea, la isquemia puede ser la causa, pero ¿cómo se llamaría electrocardiográficamente ese estado en donde hay bloqueo o enlentecimiento del paso de de la generación de un latido a nivel del nódulo sinusal? Sería bloqueo auriculoventricular. Exacto, se llaman los bloqueos auriculoventriculares porque el nódulo auriculoventricular o enlentece o impide la conducción generada en el nódulo sinusal. Quiero que te salgas un momento porque ya vimos esto, pero quiero volver a que miren y que se quede claro. Déjame compartir pantalla, por favor. No sé si se mira mi pantalla. Sí se ve, doctor. Ya. Entonces, el primero es el ritmo normal. Y aquí vemos las ondas que, como habíamos hablado, son claras, ¿no? La onda P, ¿sí? ¿Qué expresa qué? La despolarización de quién. De las aurículas, doctor. Perfecto. El complejo QRS expresa la despolarización de quién. Ventrículos. De los ventrículos, perfecto. Y la onda T, que expresa la repolarización de quién. De los ventrículos, doctor. De los ventrículos. Y la repolarización auricular está por debajo del QRS. Si ustedes ven, ¿cuántos cuadraditos usualmente tiene el segmento PR? No sé si, no creo que esté con el control. ¿Me dan el control? ¿O si están viendo mi flecha de señalización? Sí, no. Sí, doc. Ya. Sí, doc, sí se ve. Ya, entonces miren, ¿cuántos cuadrados tiene aquí? Más o menos tiene 5 cuadrados. ¿Sí? O más bien dicho, un cuadrado grande que son 5 cuadraditos. ¿Y esos cuadraditos cuánto miden? Usualmente 0.04. El cuadrado grande es 0.20. Entonces, menos de 0.18, menos de 0.20 es un QRS normal. Quiero que ustedes vean entonces, ¿en dónde se generaría el latido o el impulso en el nódulo sinusal? En la onda P. Y este segmento es el enlentecimiento que genera el nódulo auriculoventricular antes de que empiece la contracción ventricular. Por ende, ¿cómo se expresará? No un bloqueo, pero sí un enlentecimiento de la conducción desde el aurículo ventricular hacia el haz de His. ¿Prolongando qué segmento? El segmento PR, ¿sí? Si ustedes ven acá abajo, miren la diferencia de distancia entre la onda P y el QRS con respecto al normal. ¿Qué notan? Es casi el doble, ¿sí? Esto se llama bloqueo auriculoventricular de primer grado. En este caso, el bloqueo no existe, pero sí un enlentecimiento importante que se expresa electrocardiográficamente con la prolongación del PR. ¿Quedó claro o alguna pregunta? ¿Puedo volver a repetir lo último, doctor, por favor? Listo. Entonces, como ustedes ven, la distancia recorrida desde que el nódulo sinusal generó un impulso, que es la onda P, ¿sí? Hasta que se genera la contracción auricular mediante la estimulación o el paso del nódulo auriculoventricular hacia las fibras de las de His, es el segmento PR. Es decir, este enlentecimiento que produjo el nódulo auriculoventricular se expresa electrocardiográficamente en el segmento PR. ¿Sí? El primer caso de bloqueo es el bloqueo auriculoventricular de primer grado, en donde lo que se observa es que una prolongación del segmento PR. Dicho de otra forma, hay un enlentecimiento muy marcado y no normal del paso por el nódulo auriculoventricular. ¿Cómo se expresa eso electrocardiográficamente? Mediante la prolongación del PR. ¿Cómo se llamaría esto? Bloqueo auriculoventricular de primer grado.
¿Quedó claro o no? Sí, doctor. Luego, vamos a los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. En este caso hay dos formas de definirlo, ¿sí? El cansancio y la ausencia. ¿Y por qué se lo podría definir así didácticamente? Quiero que vean lo que sucede con el segmento PR. Cuasi normal, prolongado más, prolongado más, prolongado más y ya no condujo. ¿Sí? ¿Qué se dieron cuenta? ¿Qué sucedió? Que fue poco a poco que la conducción ya no me iba dando, pero no por completo. Eso, o sea, es una prolongación progresiva, ¿sí? Del segmento PR hasta que uno ya no conduce. Entonces se interpreta como cansancio, ¿por qué? Porque empecé normal, me cansé y me prolongo un poco más. Me cansé, me prolongo más. Me cansé, me prolongo más aún. Me cansé y ya no conduzco. Y luego vuelvo nuevamente a recuperar energía. Eso se llama bloqueo AB de segundo grado, MOBIS 1 o Wenckebach. ¿Quedó claro esa explicación o alguien desea que le repita? Quedó claro. ¿Perdón? ¿Quedó claro? Sí, No, disculpe, una duda. claro. Cuando ya no conduce nuevamente y luego vuelve otra vez a conducir y luego se vuelve a prolongar y otra vez se vuelve a prolongar y llega otra vez el punto donde no va a conducir y nuevamente va a seguir así. Exactamente, es un círculo vicioso. Se prolonga más, no conduce y luego vuelve a hacer lo mismo que hizo aquí. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, bloqueo auriculoventricular segundo grado, MODIS 1 o Wenckebach, prolongación sucesiva del PR hasta que uno no conduce. El bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, tipo MOBIS 2 o Moebius, en cambio, lo que ustedes ven es un QRS algo prolongado, muy cercano a lo normal, pero regular, hasta que uno no conduce. Esto más o menos sería una relación 3-1. 3 ondas P condujeron, una no condujo. ¿Sí? Y más o menos es lo que sucede. Podría haber relaciones 2-1. 2 condujeron, una no condujo. 1-1. Uno conduce, una no conduce. Pero esto ya es más avanzado porque hay un fallo importante porque todo va normal y de pronto se bloquea completamente un estímulo, ¿no? Eso es el bloqueo AB de segundo grado o Moebius. ¿Alguna pregunta sobre ese bloqueo o ha quedado claro? Una pregunta, doctor. Claro. Cuando tenemos esta parte donde no se transmite el impulso, clínicamente, ¿cómo estaría el paciente? Porque electrocardiográficamente ya podemos ver obviamente la ausencia de las ondas, pero la clínica sería normal. ¿Normal o no? Me explico. Por ejemplo, en este ejemplo, tú tienes, perdón la redundancia, tú tienes 3 latidos que se conducen y uno que no se conduce, ¿ya? Si tú tienes una frecuencia de 90, ¿qué significa eso? Más bien dicho, de 90, ¿qué significa eso? O de 80, ¿ya? Significa que de esos 80, 2/3 se van a generar con latido ventricular y uno no. ¿Por qué? Porque 3 conducían y uno no conducía. En otras palabras, de los 80 latidos, 60 van a ser efectivos. Probablemente ese paciente no tenga clínica. ¿Por qué? Porque los 60 tal vez le satisfagan la necesidad metabólica que tiene. Pero ahora bien, ¿qué sucede si es que tienes una relación de conducción 2-1? Ya no son 3-1. De esos 80, ¿cuántos serán latidos efectivos? 40. Exacto. Y muy probablemente ese paciente ahí sí va a estar sintomático y va a requerir un marcapaso. Porque con 40 probablemente no pueda cubrir sus demandas metabólicas generadas y le genere problemas ya, ¿no? Como disnea, como cansancio, ¿sí? Como hipotensión, bajo gasto cardíaco. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Ya. Entonces hemos pasado del cansancio al cansancio progresivo y desaparición del latido, al divorcio completo entre las aurículas y los ventrículos. Y ese es el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. O sea, un estado en donde, para ti sí, porque tengo clases, es un estado en donde las aurículas y los ventrículos cada cual laten por su lado. Entonces quiero que vean ustedes. Esta onda P parecería que conduce un QRS normal, ¿no? Pero miren la siguiente onda P. Y miren la siguiente onda P. Y miren la siguiente onda P. Si ustedes colocan un papel en donde miden la distancia entre QRS y QRS, es exactamente igual. Pero aquí lo que está sucediendo es que las aurículas tienen su latido propio, seguramente dado por el nódulo sinusal, y los ventrículos, en cambio, laten por su lado, seguramente con un ritmo hisiano, es decir, dado o empezado en el haz de His. No sé si se entendió el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que prácticamente sería el bloqueo completo, en donde ya no hay paso del estímulo generado por el nódulo sinusal. Es decir, las aurículas se contraen con el nódulo sinusal y los ventrículos con un ritmo de haz de His, porque no pasó la estimulación por ahí. ¿Quedó claro el de tercer grado? O más bien dicho, ¿quedaron claros los tres bloqueos? ¿O alguien desea que le explique un poco más? Doc, disculpe, ¿podrías explicar un poco más del grado 3? Ya, el grado 3 es cuando no hay un paso, ¿sí? Como les digo, del estímulo. Entonces, uno diría, ¿cómo que no hay un paso? Si ustedes ven este primer complejo onda PQRST, parecería que fuese un complejo normal, tal vez algo prolongado el PR, pero nada más. Pero si tú miras aquí y luego mira esta onda P, se superpone a la onda T, y luego esta, en cambio, está cerquita del QRS y luego esta se aleja. No es que estas P conduzcan los QRS. Aquí tenemos P's que son regulares en su latido porque obedecen al nódulo sinusal. Pero como el estímulo está bloqueado completamente, es decir, no pasa el estímulo sinusal por el nódulo auriculoventricular y no puedes morirte, el cuerpo lo que busca que es que justamente el ritmo lo comande el haz de His para que los ventrículos no dejen de latir. Si ustedes ven, ¿cuántos cuadraditos hay de distancia entre RR? Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 y 2, 5. 12 cuadraditos. Por 5 cuadraditos cada uno, ¿cuánto es? 60. Ya, divida en 1500 para 60. A 25. doctor. 25. Ese es el ritmo cardíaco que tiene este paciente. 25 latidos por minuto. ¿Sí? Y evidentemente, ¿por qué? Porque el haz de His conduce entre 20 y 40 latidos por minuto. ¿Sí? Mientras que el latido auricular podría ser inclusive más cercano y más rápido. O sea, estaría entre 60 latidos por minuto al menos. ¿Se dan cuenta cómo está divorciada la contracción auricular de la contracción ventricular? Eso es un bloqueo de tercer grado o bloqueo completo. ¿Quedó clara la explicación ahora sí o tienen alguna otra pregunta? Doc, yo tengo una pequeña duda. En el segundo complejo QRS, usted mencionó que la onda T se superpone a la onda P, ¿no es cierto? Está aquí. Ajá. Entonces ahí no se generó ahí no se debería haber generado otro complejo QRS o No, porque la onda T no está conduciendo QRS. La onda T simplemente nos refleja la contracción de la aurícula. Y la aurícula se contrae por su lado y puede caer en donde sea. Mira, este QRS que está aquí casi cae por debajo, perdón, esta onda P casi cae por debajo del QRS que está acá. Entonces es básicamente cada cual latiendo por su lado. ya. Listo, bien, muchas gracias. Ya.
Ahora, ¿cuándo se coloca marcapaso? Desde el bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2. Eso ya es un indicativo de marcapaso. Y los bloqueos bifasciculares o multifasciculares, que podría ser un bloqueo de rama derecha o rama izquierda de las de His, más cualquier bloqueo auriculoventricular. Pero bueno, no hemos visto los bloqueos de rama 1, pero quiero preguntarles si ha quedado claro si los bloqueos auriculoventriculares están bien explicados, si están entendidos. Doc, yo tengo una pregunta. En el bloqueo de tercer grado, la onda QRS siempre va a estar a la misma distancia, ¿verdad? En el de tercer grado. Ajá. Claro, o sea, la P y la P siempre a la misma distancia. Y el QRS y el QRS siempre a la misma distancia, pero con frecuencias diferentes. ¿Sí? La onda P siempre estará entre usualmente 40 y 60, entre 60 y 100 latidos porque tiene un ritmo sinusal. Mientras que, como está bloqueado el paso de ese ritmo sinusal hacia el haz de His, no tienes 60 a 100 latidos ventriculares, sino lo que el haz de His puede generar, que es entre 20 y 40. Mira, en este caso tuvimos 25 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero si tú cuentas los latidos auriculares, probablemente estén en 60 o 80, porque cada cual late por su lado. ¿Alguna otra pregunta? Y los marcapasos, como les digo, obligatoriamente desde el bloqueo AB de segundo grado. De primer grado y de segundo grado MOVIS 1 pueden observarse, pero si son clínicamente relevantes, es decir, genera síntomas, tienen indicación de marcapaso también, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ya, me salgo de compartir pantalla y te dejo que compartas tú la tuya, por favor. Ya, pásale, por favor. Bueno, a mí me va a tocar explicarles sobre la autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal. Y vamos a empezar por partes, porque primero debemos saber que hay que tomar dos cosas importantes. Número uno, que el potencial de membrana a este nivel es de menos 55 a menos 60 milivoltios, como había comentado mi compañera. Y dos, que por esta misma razón los canales de sodio rápidos permanecen cerrados o inactivos. Y bueno, para que ocurra este fenómeno, el primero de la autoexcitación, van a existir corrientes interiores denominadas Fanny. Lo interesante que había encontrado sobre estas corrientes Fanny es que estas son las únicas corrientes las cuales se activan por voltajes hiperpolarizantes, contrarios a otras corrientes las cuales se activan por la despolarización. Esto va a ser muy importante para poder entender este fenómeno. Entonces, comenzamos con la hiperpolarización, la cual va a activar la corriente Fanny, creando una corriente de entrada de iones de sodio de manera moderada hacia el interior de la fibra. Esto hará que el potencial de membrana, que es de menos 55 milivoltios, se desplace lenta y gradualmente, haciéndose menos negativo entre cada dos latidos entre cada dos latidos sucesivos, hasta llegar a los menos 40 milivoltios. A partir de este momento se genera el potencial de acción y los canales de calcio tipo L se activan y se puede, entonces, con esto ya podemos dar por hecho que los iones sodio y los iones de calcio en las fibras del nodo sinusal son las que generan el fenómeno de autoexcitación, pero esto no significa que la fibra va a permanecer despolarizada todo el tiempo, así que vamos al proceso de recuperación, donde ocurren dos fenómenos. El primero es que a 100 y a 150 milisegundos después de la apertura de los canales de calcio de tipo L, estos se van a cerrar, interrumpiendo así la entrada de iones positivos de calcio y sodio a través de estos canales. Y segundo, que al mismo tiempo que ocurre esto, los numerosos canales de potasio se van a abrir y grandes cantidades de iones potasio difunden hacia el exterior de la fibra, y estos dos fenómenos van a ayudar a reducir el potencial, llevando a la fibra a su potencial de reposo.
Y después de esto llega el proceso de hiperpolarización, donde los canales de potasio permanecen abiertos durante algunas décimas de segundo más, y este estado de hiperpolarización es el que desplaza el potencial de reposo hasta menos 55 milivoltios o menos 60 milivoltios. Y es este mismo proceso de hiperpolarización el que causa que las corrientes Fanny se activen creando una corriente de entrada sodio, provocando la despolarización de la fibra, activando los canales de sodio de calcio tipo L cuando llega a menos 40 milivoltios y generando así una actividad espontánea y repetitiva. Siguiente, por favor. Esa parte no le cambia, esa parte es importante porque es lo que decíamos, ¿no? Cuando la fibra, como la verde, cae hasta menos 90, tal vez la contracción sea más efectiva y genere mayor fuerza motora en las fibras cardíacas. Pero aquí en el sistema cardionector no necesitamos fuerza de conducción, sino que haya autoexcitación. Y como ustedes ven, el umbral de apertura de los ionóforos, ¿cuánto era? De los canales dependientes de energía. El potencial de reposo era menos 90. Pero, ¿a qué nivel se abrían los ionóforos o canales dependientes de voltaje? Sería menos 65 milivoltios. Exacto, entre menos 60, menos 65 milivoltios, que es justamente donde empieza el potencial de acción de aquí. Es decir, este potencial del cardionector nunca llega a menos 90, se queda justamente en el potencial de umbral para volver a generar un latido nuevamente. Y lo más interesante es que nunca llega a ser tan positivo como más 20, más 40, sino que se queda más o menos un poco por encima de cero. Y llegar de menos 60 a menos 40, que es justamente el sitio en donde se genera el latido, la conducción, es súper más factible que si estarías en menos 90. Esto añadido a la conductancia incrementada del potasio, genera lo que tenemos aquí, un tejido autómata que genera su propio ritmo, ¿no? Continúa. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, las vías internodulares e interauriculares transmiten impulsos cardíacos a través de las aurículas. Y sí, son estas mismas vías internodulares anterior, media y posterior. Y también una banda interauricular anterior denominada haz de Bachmann, que se encarga de transmitir los impulsos hacia la aurícula izquierda. Estas vías tienen una velocidad de conducción aproximadamente de 1 metro sobre segundo, al contrario de la mayor parte del músculo de las aurículas, que es de 0.3 metros sobre segundo. La razón de esta velocidad de conducción más rápida se debe a que estas bandas presentan fibras de conducción especializada. Siguiente, por favor. Y algo pequeño que yo quería acotar era sobre el bloqueo interauricular, que se divide en dos categorías, parcial y avanzada. La parcial donde existiría un retraso en la zona de conducción del haz de Bachmann, pero la mayoría de conducción de derecha a izquierda todavía se produciría a nivel del techo auricular. Y avanzada donde existe un bloqueo total del haz de Bachmann y esta conducción hacia la aurícula izquierda se produciría a partir del seno coronario y en menor medida a partir de la fosa ovalis. En el ecocardiograma se manifiesta con una onda P que es mayor a 0,12 segundos, que lo normal es 0,10. Como se puede visualizar en la onda en el bloqueo interauricular parcial y en el bloqueo interauricular avanzado, la onda P es mayor a 0.12 segundos. Y lo que quiero llegar con esto es que el remodelado auricular tiene mucho que ver con la transmisión del potencial de acción a través de las aurículas, ya que se ha confirmado que el aumento del estrés oxidante está presente en la hipertensión arterial sistémica, en el infarto al miocardio, en la insuficiencia cardíaca, en la cirugía cardíaca y ablación, y todos estos padecimientos aumentan el remodelado cardíaco con la proliferación de fibroblastos, recordando que los fibroblastos tienen un potencial de acción menos negativo y al aumentar el número de fibroblastos en el corazón existe un aumento en la capacitancia y en la resistencia, lo que causaría también una disminución en la velocidad de la conducción eléctrica, aumentando también el tiempo de la onda P en el ecocardiograma. Bastante interesante. Cuéntame, ¿qué es el estrés oxidativo? Porque no es estrés oxidante, sino estrés oxidativo. ¿Qué es? Defíneme. El estrés oxidativo es cuando no existe, ¿cómo? A ver. mm, Es
que estás aportando datos interesantes, porque la gran mayoría de patologías cardíacas, isquémicas fundamentalmente, pero también crónicas como la diabetes y la hipertensión, puede generar estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo genera daño tisular indudablemente, pero dime qué es estrés oxidativo. Bueno, el estrés oxidativo es cuando se aumentan los radicales libres a nivel de los tejidos y eso causa daño. Y ¿Desde qué? también es por causado por o sea, lo que yo entiendo es por el desequilibrio entre la producción de estas especies reactivas de oxígeno que son los radicales. ¿Quién remueve los Y, radicales libres de las células? disculpe, ¿Quién remueve los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno de las células? las mitocondrias. No, 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 no. La mitocondria puede producir, de hecho, pero ¿quién remueve? Remueven enzimas como la superóxido dismutasa, que básicamente lo que hace es convertir el anión superóxido en peróxido de hidrógeno, que es un radical libre menos importante. Y otras enzimas como la glutatión, ¿sí? Y ¿cuál es esta otra? Bueno, que convierten el peróxido de hidrógeno en agua, ¿no? Entonces, la superóxido dismutasa, la glutatión reductasa, y las catalasas, son prácticamente enzimas que generan limpieza de radicales libres. El problema es que como todo lo que es fisiología, la enzima es saturable por sustrato. ¿Quién me dice lo que es eso? Es la ecuación de Michaelis-Mentis. ¿Quién sabe? ¿Alguno de ustedes? Sería interesantísimo que alguien de ustedes me diga qué es el principio de Michaelis-Mentis. Este principio lo que dice es que toda enzima se satura por un nivel de sustrato. O sea, si tú generas un sustrato que sobrepasa la capacidad o la cantidad enzimática, la enzima no va a funcionar al 100%, o se va a bloquear y va a acumularse el sustrato. Entonces, cuando tú tienes un infarto agudo del miocardio, una cirugía cardíaca, un fenómeno isquemia reperfusión, una cardiopatía hipertensiva no controlada, la producción de radicales libres va a superar la capacidad de remoción enzimática por la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión reductasa, y lo que va a suceder entonces es que esos radicales libres van a generar daño tisular. Y este daño tisular genera lesión, y la lesión genera reparación. Y la reparación se da usualmente por colágeno. Y el colágeno viene secretado por un tipo de células que se llama fibroblastos. Entonces, ahí viene una pregunta. Cuando ustedes se lastiman la piel de una manera moderadamente importante, ¿la piel vuelve a ser la misma o la cicatriz es distinta a la piel? Es distinta, Doc. Por supuesto. ¿Por qué es distinta, Joel? ¿Qué piensas? ¿Por qué es distinta? ¿Qué le notas de diferente? La piel es como que más rígida, Doc. Se vuelve, sí, se puede decir como que rígida. Perfecto. Y eso se llama remodelamiento. En este caso sería un remodelamiento cutáneo, pero sí, la cicatriz se genera un infarto agudo cardíaco. Ese remodelamiento se llama remodelamiento miocárdico. Entonces, ¿qué te parece tener un miocardio como una costra o como una cicatriz en la piel? Es exactamente lo que pasa. ¿Será igual o menos funcional? Sería mucho menos funcional, Doc. Por supuesto, porque lo que tú necesitarías es que haya distensión de la fibra para generar latido, ¿no? Entonces, en un tejido restrictivo, sólido, poco elástico, o más bien dicho, poco distensible, el rendimiento cardíaco disminuye. Entonces, por eso cuando una persona tiene infarto agudo de miocardio, debe darse fármacos que evitan el remodelamiento cardíaco. ¿Quién me dice un fármaco que evita el remodelamiento miocárdico isquémico? Un fármaco, la persona que expone.
Dylan. Que eso es exposiciones no completas y no bien preparadas. Como les dije, no solo se lee Guyton para esto. Porque el remodelamiento miocárdico, el IECA, por ejemplo, el enalapril, son fármacos que por excelencia disminuyen el remodelamiento miocárdico y mejoran la función post-agresión anóxico-hipóxica del miocardio, ¿no? Entonces, evidentemente, es uno de los fármacos que debe darse luego de cardiopatía isquémica aguda, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿O podemos continuar? Sigue, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el nódulo auriculoventricular. Va a retrasar la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. Entonces, recordemos que el sistema de conducción auricular, se va a encontrar organizado. ¿Con qué finalidad? Para que el impulso cardíaco no viaje demasiado rápido desde las aurículas hacia los ventrículos. Este retraso va a permitir que se vacíe de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos antes de que inicie la contracción ventricular. Dale clic, por favor. Ya. Entonces, este retraso de la transmisión hacia los ventrículos se ejecuta en el nódulo auriculoventricular, como podemos ver en la imagen, y en sus fibras de conducción adyacente. Como sabemos, este nódulo se va a encontrar por detrás de la válvula tricúspide en la pared posterolateral de la aurícula derecha. En la imagen del lado derecho, en cambio, vamos a poder observar las diferentes partes de este nódulo auriculoventricular en forma de diagrama y los intervalos temporales entre el inicio del impulso cardíaco en el nódulo sinusal y su posterior aparición en el sistema nódulo auriculoventricular. Dale clic, por favor. Ya, entonces, una vez que el impulso viaja por las vías internodulares, dale clic, porfa. Este va a llegar al nódulo auriculoventricular. ¿En cuánto tiempo aproximadamente? Este va a ser de 0,03 segundos. Dale clic, porfis. Otro. Ya, entonces, luego de este retraso, va a haber un retraso de 0,09 segundos en este propio nódulo auricular. Esto antes de que el impulso llegue a la porción penetrante del haz auriculoventricular. Dale clic, porfis. Otro. Entonces, por último, va a haber un retraso de 0,4 segundos en la porción penetrante del haz auriculoventricular. Como podemos ver en este haz, va a tener pequeños fascículos, lo que le van a permitir atravesar el tejido fibroso que separa las aurículas de los ventrículos. Entonces, sabemos que el retraso total en el nódulo auriculoventricular y en el sistema auriculoventricular va a ser de 0,13 segundos. Y esto, al sumarle el retraso inicial de la conducción, que va a ser de 0,03 segundos, va a haber un total de 0,16 segundos. Este retraso se va a dar antes de que la señal excitadora llegue al músculo ventricular que se está contrayendo. Pásale, porfis. La causa de la conducción lenta. Dale clic, porfis. Le puedes dar clic. Bueno, como sabemos que la conducción lenta estas se van a dar en las fibras transicionales, nodulares y penetrantes del haz auriculoventricular. ¿Esto qué va a provocar? Aquí va a haber una disminución del número de uniones en hendidura entre las células que
entre las células de las vías de conducción. Finalmente, esto hace que exista una resistencia a la conducción de los iones excitadores desde una fibra de conducción hacia la siguiente. Pásale, porfis. Bien. Transmisión rápida del impulso cardíaco en el sistema de Purkinje ventricular. ¿Puedes darle clic, por favor? Entonces, es importante que recordemos que las fibras de Purkinje, estas van a ir desde el nódulo auriculoventricular por medio de las auriculoventricular hasta los ventrículos. Como podemos ver en la imagen, estas fibras van a ser muy grandes. Una característica importante es que van a transmitir potenciales de acción a una velocidad de 1,5 a 4 metros sobre segundo. ¿Para qué? Para una transmisión casi instantánea del impulso cardíaco por todo el resto del músculo ventricular. Pues bien, se cree que la rápida transmisión de los potenciales de acción por medio de estas fibras se va a producir por un incremento del nivel de permeabilidad de las uniones en hendidura de los discos intercalados entre las células que la componen. Entonces, no hay que olvidarse que también las fibras de Purkinje tienen muy pocas miofibrillas. Esto significa que se contraen muy poco o nada durante la transmisión de un impulso. Pásale, por favor. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el haz auriculoventricular. Este suele ser una vía de conducción unidireccional. Dale clic, por favor. Bien. El haz auriculoventricular se va a diferenciar del resto por una característica muy particular. ¿Cuál va a ser esta? Esta va a ser que va a impedir que los potenciales de acción viajen de manera retrógrada. Es decir, que desde los ventrículos hasta las aurículas. Entonces, aquí tampoco debemos olvidar que en todas las localizaciones, con excepción del haz auriculoventricular, vamos a tener el músculo auricular separado del músculo ventricular por una barrera fibrosa continua. En el caso de que exista un puente muscular anormal o una vía accesoria que va a penetrar en esta barrera, aquí vamos a tener que el impulso cardíaco entra en las aurículas, va a entrar desde las aurículas hacia los ventrículos. Esto puede provocar arritmias cardíacas graves. Pásale, por favor. A ver, retrocédele. Sobre esas arritmias cardíacas graves, cuéntame al menos una que conozcas. Porque eso se mira en farmacología y se llama reentrada. Me imagino que ustedes ya vieron farmacología cardíaca o no. ¿Te hace un sexto semestre? Imagino que sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Cuéntame entonces, ¿ustedes deben haber visto una arritmia que se llama el Wolff Parkinson White o no? No, esa sí no. El Long Annual Divine o la taquicardia reentrante nodal, que son las tres formas de entrada. Entonces, ¿alguien tiene una idea sobre esas arritmias y qué tienen que ver con el nódulo auriculoventricular? Entonces, ahí, déjame compartir, porque, como os he dicho, déjenme solicitar control, porque déjenme si aquí pongo un PowerPoint que me permita dibujar. Y a ver. Se mira, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Y ahora cómo le dibujo? Tiene que ponerle en pantalla completa, doc, la presentación. Oh, sí, tienes toda la razón. Gracias. Ahí sí. Ya. Entonces, aquí tengo el nódulo sinusal, aquí tengo el nódulo auriculoventricular, y aquí tengo
el haz de His, rama derecha, rama izquierda, y bueno, y de ahí Purkinje, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes saben que aquí se conduce por haces internodales, que es el anterior, medio y posterior. Y ya, entonces, de aquí a acá se genera un estímulo que pasa y llega rápidamente. ¿Cuál es la función del nódulo aurículo-ventricular entonces? ¿Frenar o dar paso rápido hacia el sistema His-Purkinje? ¿Qué dicen? Dale paso rápido. No, pues o sea, si tú mismo estás exponiendo que eso no es así. Entonces aquí tengo la onda P que me está dibujando este trayecto, desde que el sinusal generó el impulso hasta que llegó al aurículo ventricular, onda P. ¿Sí? ¿Qué debe hacer el nódulo sinusal antes de que el ventrículo se despolarice? ¿Enlentecer o acelerar? Enlentecer, doctor. Lógico. Y ese enlentecimiento se ve en el segmento PR. ¿Sí? Y cuando ya llega el PR, ahí sí, la despolarización generada en el aurículo ventricular se va a traducir en el complejo QRS que representa ¿qué? La despolarización ventricular. ¿Sí? Es decir, la función del aurículo ventricular es enlentecer. Y en este nódulo que ustedes ven aquí, que le voy a hacer grande acá, lo que sucede es que tengo dos vías. Cuando llega el estímulo sinusal, tengo una vía rápida que está bloqueada y una vía lenta que es permeable. Es decir, que cuando llegue el estímulo, ¿qué vía creen que coge? ¿La rápida o la lenta? La lenta, doctor. Sí, porque la rápida está bloqueada y la lenta es permeable. Entonces, evidentemente, lo que sucede aquí es este stop que electrocardiográficamente se ve así. Hay arritmias en donde este estímulo puede entrar por la vía rápida y reentrar por la vía lenta. ¿Qué creen que se produce a nivel electrocardiográfico entonces? ¿Tendría onda P, sí o no? En esta arritmia. ¿Tengo onda P, sí o no? ¿Generó el latido sinusal, sí o no? Sí, sí. Por supuesto, tengo onda P. Pero, en vez de estar bloqueado la vía rápida, en esta reentrada, se llama reentrada porque entra por la vía rápida y reentra por la vía lenta, ¿qué va a suceder? La vía rápida, ¿qué me va a generar? ¿Un QRS, sí o no? A ver, chicos, por Dios, razonen. El estímulo sinusal está mandando un estímulo cardíaco. Normalmente, el estímulo cardíaco coge la vía lenta y genera un solo QRS que está distanciado de la onda P por este espacio que se llama segmento PR, ¿sí? Que realmente refleja el enlentecimiento del nódulo auriculoventricular. Eso es fisiológico. Patológicamente ahora tengo un estímulo sinusal, por ende tengo onda P, pero que se encuentra con un nódulo auriculoventricular que tiene desbloqueada la vía rápida que debería ser bloqueada. Y también tiene permeable la vía lenta, por ende tiene una entrada rápida y una reentrada lenta. ¿Cuántos QRS se van a formar? Dos. Excelente. Pero, ¿creen que se enlentece o aquí ya no se enlentece? Como cogió la vía rápida, no se enlentece y empieza a ver el primer QRS. Pero ni bien empieza a formarse este QRS, ¿quién creen que le coge ahora? La vía lenta. Lenta. Eso. ¿Y la vía lenta qué trae? Un nuevo QRS. QRS. Y se forma esta parte que se llama onda delta, que es la fusión de los dos QRS. Un QRS inicial generado por la vía rápida y un QRS de reentrada que se fusiona y generado por la vía lenta. Y esta muesca se llama onda delta.
La otra pregunta es, ¿el complejo PR es más corto o más largo? Más corto. Más corto, ¿por qué? Porque como se generó la vía lenta, no hubo el enlentecimiento fisiológico que necesito. Y luego, ¿qué les parece el ancho del QRS, del Wolff-Parkinson-White versus el normal? Es más ancho, doctor. Lógico, porque se están fundiendo dos QRS. Entonces, sin haber estudiado mucho, ¿cuáles serían los 3 puntos diagnósticos del síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una arritmia de reentrada, ¿sí? En este sentido. Ahora, realmente esto que les dije es la fisiopatología de las taquicardias reentrantes y intranodales. ¿Por qué se llaman intranodales? Porque se generan dentro del nódulo auriculoventricular. El Wolff-Parkinson-White hace lo mismo, pero la vía rápida no es dentro del nódulo auriculoventricular, sino es una vía exógena. Está por fuera del nódulo. ¿Sí? Entonces, las dos formas de hacer taquicardia reentrada, ¿cuál serían? La una, en donde las dos vías, rápida y lenta, están dentro del mismo nódulo. Taquicardia reentrante intranodal. Y la otra es por vías accesorias, que como el Wolff-Parkinson-White, donde la vía rápida no está dentro del nódulo, sino por fuera. Ahí está el Wolff-Parkinson-White y el Longan-Olivine, ¿sí? Entonces, a la final, en los dos casos, en el uno dentro del mismo nódulo o intranodal, o en el otro por vía accesoria, hay una vía rápida de despolarización que me genera un QRS temprano, que se funde con un QRS tardío y forma el Wolff-Parkinson-White. En este caso, es tan rápida la conducción que no se generan dos QRS, sino solamente uno, pero con una frecuencia cardíaca rapidísima, ¿sí? Volviendo a lo mismo, el Wolff-Parkinson-White, entonces, que sería una arritmia por reentrada con vía accesoria, lo que tengo como criterios electrocardiográficos diagnósticos, vamos con el primero. ¿Cuál sería? QRS, perdón, segmento PR. Corto, doctor. Perfecto. Luego, onda. Delta. Delta. Onda delta, ¿qué significaría? La fusión de. Dos Dos QRS. complejos QRS. Y el tercero es tener un QRS Ancho. excelente. Esos son los 3 criterios electrocardiográficos de Wolff-Parkinson-White. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los 3 criterios electrocardiográficos de Wolff-Parkinson-White? PR corto, onda delta, QRS ancho. ¿Sí? Pregunta fisiopatológica. ¿Es una arritmia por reentrada, sí o no? Sí. 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 Sí, es lo que estoy diciendo hace rato, pues sí. ¿Y la reentrada es intranodal o es por vía accesoria el Wolff-Parkinson-White? Por vía accesoria. Vía accesoria. Perfecto, ¿sí? El Longan-Olivine es exactamente lo mismo, pero no tiene onda delta, ¿sí? Entonces, básicamente, Longan-Olivine, Wolff-Parkinson-White, arritmias por reentrada con vía accesoria, y la taquicardia reentrante nodal, la vía accesoria está dentro del mismo nódulo, que es esta vía rápida que normalmente está bloqueada. ¿Quedó clara la explicación? ¿O alguien necesita alguna explicación extra? Una pregunta. Claro. Y ahí en el electrocardiograma, ¿cómo se vería sin la onda delta, pero el QRS ancho? A ver, déjame buscarte en internet y te ejemplifico un Wolff-Parkinson-White en la vida real, ¿ya? Bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, onda P y ven. ¿Dónde es el QRS? ¿Dónde está el PR? Onda P, aquí debería venir el PR, ¿y qué viene? La onda delta.
No, pues, ¿se está viendo la mano con la que señalo esto o no? ¿Sí o no? Sí, Doc. Ya, entonces miren, onda P, no existe PR, hace poquito, o sea, PR corto, primer criterio. Segundo, vean cómo inicia este QRS e inmediatamente vean lo que sucede. Le cae el otro y le cambia la dirección, ¿no? Esta muesca, este cambio, esta inflexión es la onda delta. ¿Sí? Aquí se fusionan dos y miren el grosor de este QRS, es más ancho. Vean hasta dónde va. ¿Sí? Eso es el Wolff-Parkinson-White en la vida real. ¿Quedó claro? Sí, Doc. Aquí les pongo otro ejemplo. Miren la onda delta, vean el PR tan cortito como es, ¿sí? Y vean el grosor del QRS que tiene. Aquí se fusionaron dos QRS, como les dije, que revelan un latido ventricular por cada vía. La vía accesoria y la vía normal. En el otro caso, la vía de reentrada y la vía normal. Entonces, las taquicardias por reentrada se dividen en dos. La una es taquicardia reentrante intranodal, o sea, la reentrada se produce dentro del mismo nódulo por desbloqueo de la vía rápida. Y en la segunda, taquicardia por reentrada, pero por vía accesoria, que es el Wolff-Parkinson-White, la arritmia insigne de ese tipo. Dar la explicación. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver. ¿Sí quedó claro o sí una pregunta? Sí quedó claro. Sí, quedó claro. Claro. Sí, quedó claro, doctor. Ya. Creo que falta la mitad del capítulo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, esto lo vemos el día jueves y acabaríamos ya un capítulo más de Gaileto. Listo, Doc. ¿Ya? Creo que se sumaron 2 personas más al grupo, ¿verdad? Sí, doctor. Leslie Enríquez y Nadia Yiquín. Ya. Con eso estaríamos ¿cuántos en total? 36, doc. Ya. Perfecto. Nos vemos el jueves, chicos. Usted Buenas fue- tardes. Gracias, Doc. Gracias, doctor. doctor.